necesitamos más. Acompáñenme por favor en su Biblia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 3. Y vamos a leer un pasaje Lucas capítulo 3, versículo 1, dice la palabra del Señor: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se rebajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Cierre sus ojos un momento y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche porque eres bueno. Gracias, Padre, por la oportunidad de estar en tu casa, por la oportunidad de estar una vez más, Señor, en tu presencia y poder alabarte, pero no solamente alabarte, sino alabarte y adorarte junto a todos mis hermanos, Señor, que están aquí en tu casa, que hemos venido a este lugar reconociendo nuestra necesidad de ti, nuestra dependencia de ti. Señor, háblanos, habla el día de hoy por medio de tu palabra, que seamos, Señor mi Dios, edificados, que seamos consolados y que seamos exhortados por medio de ella, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues tenemos en el Evangelio de Lucas, es un evangelio que fue escrito de una manera con mucho detalle. El autor Lucas, ¿verdad? Era un hombre de letras, era un hombre con una profesión, ¿verdad? Que era médico, y él era, digámoslo así, estaba un poco más pulido que los demás que escribieron los otros evangelios. Entonces Lucas cuidó unos detalles que los demás escritores pasaron por alto. Aunque los demás evangelios también mencionan estos personajes, pero Lucas cuida un detalle muy importante, ¿verdad? Y que ha sido conocido por ese detalle de las fechas y de los personajes que estaban en esas funciones de autoridad. Pero no solamente Lucas lo hace por esa razón. Cuando Lucas escribe y dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, hasta ahí, cuando Lucas escribe esas referencias, sí nos está ubicando en el tiempo, nos está ubicando en una fecha. El año 15 del imperio de Tiberio César equivale más o menos al año 26 después de Cristo. Entonces, en el año 26 después de Cristo tuvo lugar unos acontecimientos muy importantes en la región de Judea, y esos acontecimientos fueron que vino un hombre llamado Juan predicando el arrepentimiento para perdón de pecados, que Dios estaba llamando a su pueblo a arrepentirse. Dios estaba llamando a su pueblo a cambiar su manera de vivir
porque la manera de vivir del pueblo de Dios en ese momento histórico estaba muy lejos de la voluntad de Dios. El llamado de Juan era: vuélvanse a Dios. Y la razón era una razón, pues, de mucho peso. Era la razón más poderosa que Juan les podía dar. Dice: porque su reino se ha acercado. El reino de los cielos, dice Juan, se ha acercado. Entonces esa es la razón más excelente o de más peso que podemos encontrar para que alguien cambie, para que alguien se arrepienta, para que alguien se aparte del mal. Es algo así como que Juan les hubiera dicho: prepárense porque está próximo a manifestarse el reino de Dios en este lugar. Está próximo a hacer acto de presencia el reino de Dios, y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar, ahora sí que, parados en la brecha, firmes, cada quien en su lugar, ¿verdad? El reino de Dios se ha acercado. Era una frase, no la inventó Juan, era una frase conocida en aquel entonces. Es como decir el día del juicio final, ¿verdad? Cuando alguien dice el fin del mundo o el día del juicio final, es como que da miedo, ¿verdad? Como que, ¿qué sucedió con todo el mundo cuando decían? Yo me acuerdo que decía: en el año 2000 se va a acabar el mundo. ¿Se acuerda usted cuando decían eso? Decían: es que en el año 2000 las computadoras están programadas porque el conteo que hacen, no sé qué, y entonces parecía que el año 2000 iba a fallar todas las computadoras, ¿verdad? Todo lo que estaba resguardado por computadoras iba a fallar. Y después, bueno, antes ya había habido fechas así igual, ¿verdad? Que anunciaban catástrofes. Y después, bueno, no fue el año 2000, después empezó a haber mucha especulación que cuándo iba a ser el fin del mundo. Después encontramos, ¿verdad?, el año 2012, que hasta hubo una película, ¿verdad?, en donde decía que los mayas, el conteo de su calendario solamente llegaba hasta el 21 de diciembre del 2012, y entonces el 2012 era el fin del mundo. Y mucha gente lo tomó a juego, ¿verdad? Mucha gente se reía y fueron a ver la película y todo, pero a la hora de la hora, cuando ya se acercaba el día, había gente que tenía miedo. Había gente que nos llamaba diciendo: ¿qué vamos a hacer? Hay que orar. Había gente que decía: ahora sí hay que arrepentirnos. O sea, hermanos de años en la iglesia, y decían: hermano, ahora sí hay que, ¿cómo que ahora sí hay que arrepentirnos? Pues que no estabas arrepentido ya. ¿Qué no estabas? Hermano, ahora sí hay que consagrarnos. Pues que no estabas consagrado entonces al Señor. No estabas entregado al Señor. Entonces, hay mucha gente que, si no sabe nada del fin del mundo, sigue su vida normal, ¿no? Y ya cuando dicen: no, pues antes que se acabe el mundo me arrepiento. O cuando pasó el famoso acontecimiento, ¿verdad?, de las Torres Gemelas, la gente pensó que se acababa el mundo. Gente dijo: no, esto es la guerra, ¿verdad? Va a venir las bombas atómicas y todo eso. Y adiós. Ya todo el mundo veía, ¿verdad?, en la calle caminando los Terminators así, y que todo el mundo escondido y todo. Y gente con miedo. El común denominador era el miedo. Cuando los días que estuvo más fuerte la pandemia y la gente tenía temor, la gente creyó que era el fin del mundo. Mucha gente pensó: no, pues ya nos vamos a morir todos, se va a acabar el mundo, ¿no? Y cuando realmente la gente tiene temor, cuando la gente es consciente de que viene algo de parte de Dios, o viene un juicio, o algo va a pasar sobrenatural, la gente tiene miedo. Yo recuerdo en una ocasión, hace muchos años, le voy a decir en qué año para que se dé una idea.
en el año 96. Recuerdo que pasamos por una iglesia, por un lugar donde se reunían los cristianos y estaba lleno, lleno, pero hasta era un lugar con una capacidad para miles de personas y estaba lleno. Y yo me acuerdo que pregunté, ¿por qué están todos ahí? ¿Qué va a pasar o qué? Y decía, es que es el año, era el mes de junio del año 96. Entonces había gente que decía, es que se va en este siglo, que era el siglo XX, dice, es la última fecha, el 6 de junio del 96. Dice, es la última fecha que cae 666. Y entonces la gente tiene miedo que va a venir el fin del mundo, va a venir el anticristo, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, imagínense, yo me acuerdo de esa vez que alguien me dijo eso, es que hoy es 6, el día 6 del mes 6 del año 96. Es la última fecha de este siglo que cae así, 666. Y todo el mundo haciendo fila para entrar a la iglesia. Y hermano, el mundo se puede acabar cualquier día. Pregúntale a las personas que perdieron su familia en la pandemia. Pregúntale a la persona que está ahí afuera del hospital esperando, que le han dicho que su familiar, que su esposo, que su hijo está al borde de la muerte. Pregúntale a la persona, ¿verdad?, que lo perdió todo. Pregúntale a la persona, ¿verdad?, cuando vino el huracán y se llevó las casas, cuando personas perdieron todas sus posesiones, todo lo que tenían. El mundo se puede acabar en cualquier instante. Por eso Juan el Bautista decía, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Hermano, en este tiempo el reino de Dios se ha acercado. En este tiempo el reino de Dios está cerca de nosotros. Y dice la palabra de Dios, tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, tenemos que estar firmes, parados en la brecha, porque no sabemos cuándo el Señor se va a manifestar en este mundo, cuándo, en qué momento, ¿verdad? Pero sabemos que ya el Señor está obrando. Sabemos que ya la palabra de Dios se está manifestando. La palabra del Señor se está predicando, hermano. La iglesia es un organismo y está vivo, tiene vida. La iglesia, Jesús dijo que nadie la puede detener, ni aún las mismas puertas del infierno la pueden detener a la iglesia. Entonces la iglesia va a avanzar. Nosotros tenemos que saber que la iglesia no se va a detener, ¿verdad? La iglesia es como una semilla, y si esa semilla tú la pones en la tierra, va a brotar, ¿verdad? Va a germinar y va a brotar. Y si tú dices, yo no quiero que brote, le voy a echar tierra encima, bueno, va a tardar más días, pero va a brotar de todos modos. Y el mundo, el día de hoy, y el diablo y todo lo que está en contra de Dios, han echado tierra en la iglesia. Todas las situaciones que se han dado, ¿verdad?, parece que es tierra que le ha caído a la iglesia. Pero ¿qué crees? La iglesia no deja de crecer. La iglesia no deja de moverse. A lo mejor no se ve porque está creciendo bajo tierra, pero está creciendo. Pero va a llegar un momento en que va a salir. Va a llegar un momento que se va a manifestar al mundo. Y entonces el mundo va a conocer el Dios en el que creemos. Un día el Señor va a decir, hasta aquí se acabó el tiempo. Un día el Señor va a decir, bueno, ahora viene el juicio y Dios va a juzgar este mundo. En el tiempo de Juan el Bautista venía un juicio de parte de Dios. Hubo juicios, pero siempre antes de que venga el juicio, Dios extiende su misericordia a todas las personas. Cuando Lucas escribe, ¿verdad? Porque justo antes de mencionar a Juan, Lucas nos da una información detallada sobre quienes estaban gobernando. No solamente, escúchame bien, no solamente está ubicando temporalmente,
no solamente te está diciendo en qué año, pero te está diciendo quiénes eran los que gobernaban. Y esto es de mucha importancia. Te voy a decir por qué. Cuando él dice en el año 15 del imperio de Tiberio César, no es para que tú sepas cuándo, escúchame bien, no es para que tú sepas que Juan comenzó a predicar en el año 26 después de Cristo. Es para que tú sepas que Juan comenzó a predicar cuando Tiberio era el César. ¿Sí me explico? O sea, lo importante no es qué fecha era, sino quién era el que estaba gobernando. Mucha gente piensa, pues Lucas dice cuando Tiberio, para que sepamos que en qué momento de la historia. Sí, pero no solamente en qué momento de la historia, sino para que sepamos quién era el que estaba gobernando. Los historiadores de la época, Josefo y Filón, dos historiadores importantes de esa época, describen el reinado y la persona de Tiberio. Tiberio fue un hombre que supo aprovechar la situación política, no tuvo que librar ninguna guerra como su antecesor. Su antecesor fue un militar llamado Octavio, que llegó a ser emperador a través de muchas batallas, ¿verdad? A través de muchas guerras. Acuérdese que el primero que iba a ser el emperador era Julio César, pero a través de un complot político lo asesinaron y reinó el caos en Roma, ¿verdad? Reinó el caos completamente. Y entre los dos de los más cercanos de Julio César eran Octavio y Marco Antonio. Y fueron los encargados de perseguir y ejecutar a los que traicionaron a Julio César. Pero cuando Marco Antonio llegó a Egipto, ¿verdad? Muchos dicen se enamoró de Cleopatra. No se enamoró de Cleopatra, se enamoró del poder que había en Egipto, se enamoró de la gloria que Julio César había encontrado también ahí en Egipto. Y entonces comenzó a tener pensamientos contrarios a los planes del imperio romano. Y entonces, ¿verdad? Tuvo que venir la persecución. Octavio tuvo que venir y perseguirlo y ejecutarlos, ¿verdad? Matarlos. Murieron ahí sus anhelos, sus sueños de independizarse de Roma. Y entonces Octavio, como fue el que logró vencer a este hombre, fue puesto como emperador. Y después fue un emperador tan poderoso, tan famoso, tan grande, ¿verdad? Tan humanamente hablando, tan glorioso su reinado, que no se le conoce como Octavio, se le conoce como Augusto. Augusto significa lo máximo, ¿verdad? Alguien grande, alguien muy muy bueno, ¿verdad? Muy excelso. Eso es lo que significa Augusto. Y Augusto fue el que era emperador cuando Jesús nació, pero después murió. Y Tiberio fue el que asumió el cargo de emperador. Pero como Tiberio no había tenido que librar ninguna de las guerras como Augusto, entonces se dedicó a otras funciones. Le dejó la política a los encargados de hacer la política, y él se retiró a vivir en un lugar, podemos decirlo así, haga de cuenta como si dijera a la Riviera Maya. Se retiró a vivir en un lugar exótico, en la selva, un paraíso que él mismo había creado en ese lugar, y se dedicó a vivir en uno de los más depravados libertinajes sexuales que ha habido en la historia de los emperadores, de los gobernantes. Algunos dicen que fue peor incluso que Calígula. Y Calígula fue famoso por su vida de libertinaje y de depravación. Pero lo que escriben Josefo y Filón
acerca de Tiberio vivía en una lujuria desenfrenada, vivía de orgía en orgía todos los días. Le daba igual, ¿verdad?, estar con hombres o con mujeres. Vivía en una depravación y en un libertinaje sexual. Si usted leyera lo que escriben Filón y Josefo acerca de Tiberio, se le revuelve el estómago de leer lo que hacía incluso con niños. Era un hombre enfermo, desviado completamente en su mente, despojado de toda moral, de todo sentido moral y ético. Era prácticamente su comportamiento como el de un animal, solamente gobernado por sus propios instintos. Ese era el emperador que estaba en turno cuando Juan comenzó su ministerio. Ahora, si así era el emperador, imagínense cómo eran los gobernantes. Porque el emperador, cuando hacía sus reuniones, cuando mandaba llamar a todos los gobernadores y los procuradores de todas las provincias, los mandaba llamar para tener sus juntas, ¿verdad?, para coordinar todas las actividades. Obviamente organizaba banquetes, organizaba orgías para que todos participaran en ellas. Entonces imagínense, si así estaba el emperador, ¿cómo estaban los demás gobernantes? Ahora, la familia que gobernaba, el representante de Roma, el representante de Tiberio en la región de Judea, donde Juan estaba, se llamaba Poncio Pilatos. Poncio Pilatos era ya un procurador que habían puesto después que otros habían fallado en esa tarea. Pero cuando llegó Poncio Pilato, era un hombre muy cruel, sanguinario. Era un hombre que por medio de la violencia logró establecer cierto orden. Sus antecesores no duraban más de un año en su puesto y eran por su incapacidad de mantener el orden. Entonces, cuando Poncio Pilato llega, él logra apaciguar a través de muchos actos de violencia y también de mucha inteligencia, logra apaciguar la situación, una situación que era muy tensa, estaba muy tensa porque los procuradores que habían habido antes que él habían también violentado mucho al pueblo y los ánimos estaban, como dijeran, ¿verdad?, muy calientes. Pero cuando llegó Poncio Pilato, pudo aplacar toda esa situación, pudo calmar toda la tensión que había en ese lugar. Y es descrito también por los historiadores como un hombre sin escrúpulos, como un hombre cruel y sanguinario. Era un militar. Entonces, él era el representante de Tiberio. Era un hombre que no dudaba en obedecer las órdenes que el emperador le daba. Los otros que gobernaban en la región, dice Lucas, Herodes, tetrarca de Galilea. Herodes y su hermano Felipe. Bueno, su hermano Felipe, fíjese, fue descrito como una persona buena, pero la región que él gobernaba, Jesús no estuvo ahí. Solamente visitó en una ocasión esa región, pero su ministerio no se desarrolló en ese lugar y por eso a Felipe no se le toma en cuenta. Pero a Herodes el tetrarca sí. Su nombre verdadero era Antipas, Herodes Antipas, que era un hombre igual de cruel y sanguinario que su padre, Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que reinaba cuando Jesús nació, que mandó matar a todos los niños menores de 2 años, de 2 años hacia abajo, por el rumor de que un nuevo rey había nacido. Entonces, sus hijos, imagínense, Herodes el Grande fue un hombre, no era judío, era idumeo,
A pesar de que en las guerras que los romanos libraron, fíjese bien, él tenía una característica particular. Siempre estaba del lado de los que perdían y terminaba siendo amigo de los que ganaban después de la guerra. Entonces era un hombre muy astuto. Era un hombre que a través de, primero, de estrategias políticas y después también por medio de actos muy crueles, logró hacerse del poder. Logró gobernar toda la región de Palestina. Todo el país estaba bajo su administración, bajo su gobierno. Herodes mandó a asesinar a una de sus esposas porque le estorbaba para sus fines políticos. A sus dos hijos mayores los mandó a asesinar también porque sospechaba que estaban conspirando contra él para quitarle el trono. Mandó matar hijos e hijas de él porque sospechaba que estaban tramando algo en su contra. Y bueno, al final algunos de sus hijos que sobrevivieron, porque lo obedecían en todo, ¿verdad? Le demostraron total obediencia, fueron los que lograron quedarse gobernando. Aquí tenemos dos: Herodes el tetrarca y Felipe. El otro era Arquelao, pero solamente duró un tiempo muy breve ahí en Jerusalén, porque también fue un hombre muy cruel y fue destituido por el emperador a causa de su crueldad. Entonces, imagínense cómo estaba la mente de Herodes el tetrarca, que era un hombre completamente también inmoral. Era un hombre que dejó a su esposa, se casó con la que era esposa de su hermano y estaba mal. Era una persona completamente disfuncional en todas las áreas de su vida. Y no solamente Lucas habla acerca de la política, pero dice, versículo 2, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. La ley de Moisés dice que solamente debe haber un sumo sacerdote. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Lucas menciona a dos? ¿Por qué los evangelios mencionan a dos? Y la razón es porque había una línea de sucesión de los sumos sacerdotes. En la ley de Moisés dice que el sumo sacerdote, cuando es elegido de por vida. Hasta que se muera, no puede haber otro sumo sacerdote. Pero los romanos se dieron cuenta de que la posición del sumo sacerdote era una influencia muy fuerte para el pueblo. Si alguien podía llamar al pueblo a levantarse en armas contra Roma, era el sumo sacerdote. Y entonces los romanos adoptaron una política de cambiar al sumo sacerdote cada año, que solamente un año pudieran estar el sumo sacerdote. Le tocó a un hombre llamado Caifás ser elegido como sumo sacerdote. Y este hombre fue tan astuto, fue tan, como dicen, ¿verdad?, políticamente correcto, que logró que sus 5 hijos fueran elegidos después de él sumos sacerdotes. O sea, en los próximos 5 años, sus 5 hijos estaban en la función de sumos sacerdotes. Y ese año, Anás, el que era sumo sacerdote, era su yerno. Entonces imagínense, Caifás llevaba 7 años siendo en realidad él el sumo sacerdote. Porque él, primero que nada, él tenía el reconocimiento del pueblo, porque el sumo sacerdote era hasta que se moría. Pero aunado a eso, él supo manipular la situación para que sus 5 hijos y después su yerno ostentaran el título, el puesto de sumo sacerdote. Ellos eran los que estaban ahí, pero él era el que daba las órdenes. ¿Por qué se enojaron tanto
cuando Jesús volteó las mesas y corrió a los animales que estaban en el templo, porque el mercado que había en el templo era de la familia de Anás y Caifás. Era de ellos. Ellos eran los que tenían ahí las ventas de los animales, cuando la Biblia, la ley de Moisés decía que una persona que venía a presentar un sacrificio tenía que tomar un animal de su ganado, de su manada, tenía que tomarlo y tenía que traerlo para ser sacrificado, para que a la persona le doliera, para que la persona tuviera ese sentir de decir: por mi culpa, por culpa de mi pecado, están matando a este animalito, que era un animalito que él había visto todos los días, que estaba familiarizado con él. Pero de repente vienen Anás y Caifás y ponen a la venta animales en el templo, y entonces dice: puedes venir al templo, comprar uno de esos animales, claro, al doble o al triple de su precio original, y lo sacrificas, y ya no sientes feo agarrar uno de tus borreguitos, ¿verdad? O uno de tus becerros, y entonces le quitaban todo el sentido. ¿Qué crees que podía sentir una persona de que mataran a un animal que nunca en su vida había visto? Le daba igual que si tú vas en la calle y ves un perro atropellado, muerto ahí, y tú dices: pobrecito perro, pero hasta ahí nada más. Pero si a ti se te sale tu perro de tu casa y lo atropella un carro y lo mata, lloras porque lloras. Se murió el Firulais. Lloras, uno llora. Porque no es lo mismo ver a un animal ajeno, un animal que ni lo conoces ni nunca lo has visto, a que sea un animalito pues al que le tienes cierto cariño, cierta estima. Entonces lo mismo pasaba en el templo. Le habían quitado todo el sentido al sacrificio. Ya ni siquiera sentían feo, ya no había ni arrepentimiento, era algo, solamente una mecánica, solamente una actividad más. Imagínate ahora esas personas, esos sumos sacerdotes que estaban en funciones, alguien que no estaba ahí por amor, sino que solamente estaba ahí beneficiándose. Los sumos sacerdotes eran de la secta de los saduceos, que eran amigos de los romanos. Eran judíos, pero eran materialistas. Solamente veían por sus propios intereses. En otras palabras, lo que Lucas nos está diciendo es que todas las esferas del gobierno, el gobierno imperial, el gobierno local y el gobierno de la vida religiosa estaban completamente corrompidas. Cuando la gente de la época en la que Lucas escribió leyó esto, le voy a decir algo. ¿Cómo lo leemos el día de hoy? Fíjese bien, lo leemos así. ¿Cuándo apareció Juan el Bautista? Bueno, dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan en el... ya. Juan apareció cuando estaban Tiberio, Poncio Pilato, Herodes, Anás y Caifás. Y es solamente un dato para nosotros. Pero la gente que vivió en esa época, cuando leían y decían: en el año 15 del imperio de Tiberio César. No, hombre, ¿verdad? Qué barbaridad. En la época de Tiberio, un hombre tan pervertido, un hombre tan inmoral, en esa época predicó Juan, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, ese hombre era un dictador, un sanguinario. En esa época predicó Juan. ¡Hala, no inventes! Y después dijeran: y Herodes tetrarca de Galilea. Cuando Herodes gobernaba en Galilea apareció. No, hombre, qué barbaridad. Ese Juan hubiera escogido otra época, otro tiempo, ¿verdad?, para comenzar a predicar. Y después dice, y alguien puede pensar: bueno, pero
Eso era en la política, pero en las cuestiones religiosas a lo mejor sí le tocaron buenas autoridades. Y de repente dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Ahí yo creo que la persona se terminaba de volver así como que, ¿cómo? Cuando eran sumos sacerdotes Anás y Caifás, ¡qué barbaridad! Imagínense, qué barbaridad. Es como si dijeras, no hombre, estaba de gobernador, no sé, ¿verdad? Uno de los Saddam Hussein, ¿verdad? Uno de los así que o Bin Laden, uno de esos que te da terror, ¿verdad? Un terrorista, un asesino de masas, de multitudes. Y tú dices, ¿cómo puede ser que en medio de esa situación, cómo debe haber sido, imagínate, cómo debe de haber sido la vida de la gente que vivió en esa época? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Muy parecido a cómo vive la gente el día de hoy. Porque si las más altas esferas de gobierno estaban pervertidas, estaban corrompidas, todo lo demás estaba podrido. Todo lo demás estaba echado a perder. Toda la gente vivía como quería. La gente, mira, el ser humano somos influenciables 100%. Nos dejamos llevar por la corriente. Y en la época de Juan, y mira, Juan comenzó a predicar, y en el mismo año que Juan comenzó a predicar, apareció Jesús. Y alguien dirá, híjole, ¿por qué no aparecieron en otro momento mejor? ¿Por qué no aparecieron cuando había otros gobernantes? Imagínate que Jesús hubiera nacido en el tiempo que estaba el rey David. No, hombre, le hubiera ido mucho mejor, ¿verdad? Alguien podía pensar, ¿por qué no nació cuando reinaba David? ¿O por qué no nació cuando reinaba Salomón? ¿O por qué no nació en otro momento, ¿verdad? En el momento cuando hubiera paz, o en el momento en que la gente viviera con temor de Dios. Pero nació en ese momento. Juan comenzó en medio de un mundo totalmente corrompido y de cabeza. Juan comenzó a predicar y estas fueron sus palabras: hay que arrepentirse. ¿Quién iba a querer arrepentirse en ese momento? Imagínate Juan en el desierto, viviendo en santidad, en rectitud, buscando a Dios, y de repente Dios le dice, tienes que ir a predicar a la gente que se arrepientan. Y Juan pudo haber pensado, Señor, pero ¿quién se va a querer arrepentir? Viven la vida que quieren. Ya no hay pretextos. Ya, como dicen los chavos, pueden salir del closet y hacer todas las barbaridades que quieran. Ya no hay límites, ya no hay prejuicios, ya no hay parámetros para medir lo que es normal o lo que no es normal. Ya no hay una referencia para decir lo que es bueno y lo que es malo. La gente puede salir a la calle a caminar desnuda si quiere. Ya cada vez estamos en una situación moralmente hablando más corrompida. Sí, ya la gente puede salir a la calle como quiera. Antes pues tenían que disimular, pero ahora como ya han luchado por sus derechos y por todo, miren nada más, no tiene que ir más lejos. Miren nada más los días que se hace el desfile de lo que llaman el orgullo en la Ciudad de México. Le llaman el desfile del orgullo gay, así se le ha llamado. Ahora ya le pusieron otros nombres, pero así se ha llamado siempre, ¿verdad? Y ellos salían a la calle en una actitud, ¿verdad?, de demandar sus derechos y de querer que la gente los aceptara y que no los discriminaran, y oportunidades laborales. Y eso, hasta cierto punto, por la gente, por la sociedad, era un reclamo justo, era un reclamo honesto. Pero si usted vea los desfiles que se hacen ahora, la gente saliendo a la calle desnuda. Hace unos años, hace como 3 o 4 años, sacaron un carro alegórico donde una persona
operada de su cuerpo, un transexual, alguien que había alterado su cuerpo para pasar de apariencia de hombre a apariencia de mujer, hizo una parodia de Jesús. No sé si lo alcanzaron a ver, son fueron imágenes que le dieron la vuelta al mundo. Salió en un carro alegórico disfrazado como Jesús, con la corona de espinas y en una cruz, ¿verdad?, que pusieron ahí, burlándose de la Biblia, burlándose del Evangelio, burlándose de la fe de la gente, ¿verdad? Y hay gente que sale desnuda y haciendo cualquier tipo de atrocidades. ¿Por qué? Porque están queriendo imponer, están queriendo decir: aquí estamos y nos tienen que aceptar como nosotros queramos ser y como nosotros queramos salir a la calle, ¿verdad? Y eso está, imagínense, están alentando, están animando a gente que tal vez está luchando hay gente que tiene luchas en su interior, batallan y tienen dudas por circunstancias que han vivido, por abusos, por traumas. Y a lo mejor son gente que nada más le falta un empujón para perder el miedo, desinhibirse y entrar a una vida de inmoralidad y de corrupción. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están diciendo: órale, ahí está, no tengas miedo, nadie te puede señalar, nadie te puede criticar. Y están animando y empujando a la gente, y casi a otros los están obligando a que acepten eso. Ahora el mundo, ahora no hay límites, ahora ya no hay un parámetro, ya nadie puede decir que algo es normal o no lo es, porque ya se perdió, se están borrando esas líneas, esas señales, ya no hay. Y en medio de toda esa depravación y en medio de la corrupción también, no solamente de los gobiernos, porque los gobiernos se han corrompido, los gobiernos se han vendido. El día de hoy tú ves a los gobernantes, no les interesa las leyes que hacen justicia, les interesan las leyes que dan votos, las leyes que dan popularidad. Eso es lo que les interesa. Ellos no se van a poner a ver qué ley beneficia a los más necesitados. El común denominador es, en primer lugar, ¿verdad?, que les quede más dinero a ellos, y en segundo lugar, ¿qué es lo que les va a dar más popularidad? Si les va a dar más popularidad apoyar a un sector de la población, aunque estén mal, lo van a hacer, les van a dar todo el apoyo y toda la libertad, porque saben que con eso están garantizando su carrera política. Las autoridades están corrompidas. ¿Y cómo puede ser que hicieron sesiones extraordinarias para aprobar las leyes del aborto, para aprobar las leyes del matrimonio igualitario? Hicieron sesiones extraordinarias y express, rápidas. Ni siquiera estaban todos los que tenían que estar ahí para tomar las decisiones, y las aprobaron así, al vapor, rápido, para ganar terreno políticamente. Y si el día de mañana los gobiernos deciden que van a tener más popularidad o van a tener más votos atacando a la iglesia, cerrando las iglesias, se van a venir contra las iglesias. No tarda en que la iglesia sea señalada como un obstáculo. No tarda en que la iglesia sea señalada como un estorbo para la agenda política. Y entonces van a ir con todo contra la iglesia, se cierran las iglesias. Entonces, en medio de todo este ambiente, ¿y qué estás? Alguien diría: bueno, pero por lo menos, ¿verdad?, las iglesias están orando y están en santidad y están viviendo conforme a la voluntad y al temor de Dios. Y el día de hoy tenemos también en nuestra época muchos Caifases y muchos Anases también, ¿verdad?, en plural. Gente que no le importa, ya no importa el llamado. Hoy en todos lados en internet te encuentras cuanto anuncio, ¿verdad? Toman un curso de 6 meses y te damos tu diploma como pastor.
Toma un curso por tanto, ¿verdad? Y te vamos a mandar casi tu licencia para que puedas ejercer, ¿verdad? Y gente que no sabe ni que hasta el mocha oreja se puede inscribir en ese curso y lo termina en 6 meses y le dan su título de pastor, ¿verdad? Y ni saben quién es, ni lo conocen, ni saben qué clase de persona, a qué clase de persona le están dando un título, y le están dando sobre todo, ¿verdad? Cuerda de decirle, tú puedes ser pastor, ¿verdad? Cuando el pastorado y servirle a Dios es un llamado que Dios da, es un llamado que Dios trae sobre personas, ¿verdad? Que son de buen testimonio, que tú los conoces, que tú sabes de dónde vienen, que tú sabes su trayectoria y tú dices, órale, esta persona pues se ha mantenido, ¿verdad? Ha guardado un buen testimonio, tiene su familia, y Dios lo llama como pastor, órale. A que de repente alguien diga, pues mire, yo he vivido mi vida, ¿verdad? He hecho de mi vida, como dicen, un papalote, pero agarré un curso en internet de 6 meses y ya soy pastor. Y después por eso sale en las noticias, pastor abusó de una persona en su iglesia y se robó el dinero y está acusado de lavado de dinero y está acusado, y hay pastores lavando dinero del narcotráfico en las iglesias. Hay pastores recibiendo a gente, no importa, ¿verdad?, de dónde vengan, no importa, pero trae una ofrenda y vamos a ponerlo de líder de algo en la iglesia. Y gente de ese tipo de personas le terminan haciendo daño a la iglesia tarde o temprano. Tarde o temprano. De repente hay personas que salen y dicen, es que en tal lugar salió que un pastor hizo esto, y en tal lugar salió que otro pastor se robó esto, y en tal lugar salió que un pastor abusó y dijo esto y esto otro. Y tú dices, bueno, espérate, ok. Sí, porque la gente te confronta, ¿verdad?, en la calle, y tú dices, eres cristiano, pues un pastor hizo esto y otro pastor hizo lo otro y otro. Sí, pero espérate. ¿De dónde salió ese pastor? ¿Quién lo envió? ¿Quién responde por él? ¿A quién le entregaba cuentas él? Sí, porque si salió de abajo de la maceta, entonces no se sabe quién está peor, si él o los que lo seguían. Por dejarse seducir, por dejarse engañar, porque te dicen, mira, vente a mi iglesia y te voy a poner a cantar. Vente a mi iglesia y te voy a poner aquí, ¿verdad? Tú vas a ser el encargado de esto, tú vas a ser el director de esto. Y mucha gente que está ávida dicen por ahí, ¿verdad? Hay quienes quieren servir y hay quienes quieren ser vistos. Hay gente que nada más quiere ser vista. Hay gente que nada más quiere salir en la foto. Hay gente que nada más quiere llevarse el aplauso. Y terminan tarde o temprano haciéndole daño a la iglesia, dañando la imagen de la iglesia. Y entonces dice uno, ¿cómo puede ser posible que en medio de todo este caos, ¿a dónde va el mundo? Pues rumbo a la destrucción. Pero en medio de todo ese caos aparece la voz de Dios y se cumple la palabra que el Señor dijo, porque dice, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, escuche bien, voz del que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad sus sendas. Imagínense que alguien en medio de todo el caos que está reinando, en medio de toda la inmoralidad, la injusticia, la corrupción, la muerte, el robo, la enfermedad, de todo lo que está en el mundo ahorita, en medio de todo eso, alguien se levanta y dice, tenemos que arrepentirnos porque Dios viene en camino. Dios se va a manifestar. Alguien puede decir, ¿cómo crees que Dios va a venir? Si mira cómo está el mundo. ¿Tú crees que a Dios le gusta cómo está el mundo? ¿Tú crees que Dios querría estar en un mundo como este? Y de repente, fíjese bien lo que dice la palabra del Señor.
Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Esa es una promesa que el Señor nos ha dado, y es una promesa que tenemos que agarrar en estos tiempos, hermano. El Espíritu Santo de Dios se tiene que manifestar por medio de la iglesia, por medio de nosotros, por medio de ti, por medio de mí. Sabes que cuando el Señor viene, dice la Biblia, todo valle se rellenará y todo collado se bajará, todo monte se bajará. O sea, ¿sabes qué? Delante del Señor no va a haber ninguna imperfección. Eso es lo que está diciendo. Dice, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que Dios va a aplanar todo. Los valles, o sea, las partes que estén bajas, las va a rellenar. Y los montes, los collados que están altos, los va a bajar. Hermano, cuando el juicio de Dios, cuando el reino de Dios se manifieste en este mundo, Dios va a poner cada cosa en su lugar. Hay cosas que están como los valles, ¿ah? Hay valores, hay principios éticos, morales, espirituales que están hundidos. De repente alguien dice, pues todo el mundo está mal. De repente tú quieres portarte bien en medio de un mundo que está corrompido, que está podrido, y tú dices, no se puede. ¿Por qué? Porque los valores están perdidos. El temor de Dios no hay. El temor de Dios parece ser que está así, hueco, hundido, como en un valle. Y esos son los valles que el Señor dice, todo valle será rellenado. El Señor va a levantar los valores morales de este mundo. El Señor va a levantar el temor de Dios que está caído en este mundo. Lo va a levantar. Y dice, y todo monte será rebajado, ¿verdad? Todo monte, toda altivez, todo orgullo, toda soberbia. Todos aquellos que tienen puesta su esperanza, es que yo soy fulano de tal, es que yo tengo tanto, es que yo tengo tal puesto, es que yo soy así de importante, ¿verdad? Es que hay personas que, imagínense, y Dios dice la Biblia, y los va a rebajar, serán rebajados. Los caminos torcidos, hay caminos que están, hermano, torcidísimos. Hay estilos de vida, ¿verdad?, que la gente está aprendiendo el día de hoy, torcidos. La corrupción es parte de la cultura en muchos países del mundo, pero principalmente en México. Hay encuestas a nivel mundial de corrupción en donde México está en los primeros lugares. Alguien dijo una vez, en los 10 países más corruptos del mundo, México es el número 3. Dice, era el número 1, pero dieron una lana, dice, y los bajaron al número 3. Entonces, imagínense, es un chiste, pero es la realidad. La corrupción es parte, ya toda la gente sabe que la corrupción es, ya toda la gente sabe que nada se mueve si no hay de por medio un billete, una lana. Ya todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Lo de la mordida, lo de la del Puebla, lo de todo ya es parte de nuestra cultura. Lo asimilamos como algo normal. Y entonces el Señor dice, enderezará los caminos torcidos. Dios va a enderezar los caminos que están torcidos y los caminos ásperos serán allanados. Los caminos difíciles de caminar. Hay gente, hermano, que dice qué difícil es portarse bien en este mundo, con tanta piedra que hay en el camino, con tanta corrupción. Si no te encuentras a uno, te encuentras a otro, ¿verdad? Y si no está corrompido la primera puerta, pues está corrompida la segunda o la tercera o la cuarta. Pero el caso es que no puedes caminar mucho en este mundo sin toparte con la corrupción. Pues todos esos caminos, dice el Señor, serán enderezados y serán allanados. Serán allanados. Pero es como cuando se va a hacer una autopista y de repente dicen, pero es que ahí hay cerros y hay valles y hay, ¿verdad?, desfiladeros
y hay muchas piedras. Sí, pero cuando entra la maquinaria va barriendo con todo. Y si hay que poner un puente, ponen un puente, pero el camino queda planito, ¿verdad? Para que los carros puedan pasar. Eso es lo que el Señor está diciendo. Dice, voy a enderezar, voy a quitar todo estorbo del camino. Voy a quitar todo lo que por años, dice el Señor, ha traído dolor, ha traído tristeza, ha traído confusión, ha traído muerte espiritual, dice el Señor. Dice, y al último dice, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Cuántos queremos que toda carne, todos los seres vivientes? ¿Cuántos tenemos familia que no conocen al Señor? ¿Cuántos tenemos gente conocida, verdad? Familiares, amigos, hermanos, compañeros que quisiéramos que conocieran, pero cuesta tanto trabajo, hay tantos obstáculos, hay tantas trabas. Pero este es el tiempo, hermano, en que el Señor va a visitar la tierra. Este es el tiempo en que la gloria de Dios se va a derramar sobre este mundo, y Él va a quitar todos los obstáculos que hay para que la gente pueda ser salva. Él va a quitar toda corrupción, Él va a quitar toda injusticia, va a quitar todo dolor, va a quitar todo lo que se interponga para que la gente pueda llegar hacia Él. Pero ¿sabes una cosa? Ahora ya no está Juan. Ahora la voz que clama en el desierto no es la de Juan. Entonces, ¿de quién es la voz? De la iglesia. Ahora la iglesia es la voz de Dios. Ahora la iglesia es la que clama en medio del desierto y dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Arrepiéntanse porque Dios está a punto de traer los juicios sobre este mundo. Pero antes de traer juicios sobre este mundo, va a venir una cosecha. Va a venir un tiempo de bendición. Las puertas se van a abrir, hermano, como cuando Noé abrió las puertas del arca y comenzó a predicar y comenzó a decir, viene un diluvio, y nadie le creía. Viene un diluvio y nadie le creía, pero su familia creyó en él. Por lo menos su familia confió en el Señor y entraron en el arca. Y hermano, cuando el diluvio vino, tú te puedes imaginar la gente golpeando la puerta del arca. Te puedes imaginar la desesperación de la gente queriendo subir al arca, queriendo entrar al arca. Puedes imaginarte las familias cuando el agua comenzó a subir el nivel, cargando a sus niños para que no se ahogaran, tocando la puerta del arca, pidiendo que les dieran una última oportunidad. Pero ¿sabes una cosa? Tuvieron muchas oportunidades para entrar y no lo hicieron. Y un juicio de Dios va a venir, y hay gente que va a llorar, y hay gente que va a querer salvar a sus hijos que no tengan el mismo estilo de vida cuando ellos mismos los enseñaron. Hay gente que va a decir, ay, mi hijo se perdió, mi hija se perdió. Ay, iglesia, vayan a orar por ellos, vayan a buscarlos, invítelos, sí. Pero cuando era niño y lo podías traer a la iglesia, lo podías traer a la escuela dominical, ay, no, porque la hermana que da clases me cae mal. Ay, no, porque la hermana que da clases o el hermano que da clases el otro día me sacó la lengua, ¿verdad? Cuando le quise saludar, me sacó la lengua. Ay, no, mejor que no vengan a la iglesia. Te sientes mal, te duele un pelo, te duele una uña, no vayas a la iglesia, papacito, mamacita, no vayas. Mira, está nublado, parece que va a llover, quédate en la iglesia. Hay mucho calor, el sol está muy fuerte, quédate en la casa, no vayas a la iglesia. Y cuando al final de cuentas el niño o la niña crecen sin temor de Dios, sin conocimiento de la palabra de Dios, entonces vienen los papás, ¿cómo no van a orar por mis hijos? ¿Cómo no los invitan para que vengan a la iglesia? ¿Cómo no van y oran por ellos en su cumpleaños? Y a esas alturas ellos ya no quieren nada con Dios ni con la iglesia, ¿verdad? Pero nosotros mismos muchas veces les enseñamos a que la iglesia al último, las cosas de Dios al último. ¿Te quieres quedar? Quédate. ¿Quieres dormir? Duérmete. ¿Quieres ver tele? Ve la tele. Y cuando realmente querramos, hermano, es tiempo de ser la voz de Dios en medio del desierto. Es un tiempo de levantar y de decir a nuestros hijos, no, hijo, no es que quieras o no quieras. Te sientes mal, pues te duele la cabeza, pues igual te va a doler si te quedas en la casa que si vas a la iglesia, así que vámonos. Te sientes mal, mira, ¿sabes qué? Tienes mucha tarea, pues era tu responsabilidad terminarla en el horario que tenías que hacerla, pero a Dios le cumples.
A Dios no lo dejas colgado, a Dios no le cancelas nada más porque se te antoja o nada más por tu responsabilidad. A Dios le cumples, hermano, porque cuando ponemos en primer lugar a Dios, Dios siempre te va a bendecir. Dios siempre va a bendecir a tus hijos, tu trabajo, tu vida, tu familia. Cuando somos buenos administradores, cuando somos fieles, hermano, tenemos un Dios que sabe pagar. Tenemos un Dios que es fiel. Tenemos un Dios que no se queda con nada. Tú le das tus hijos, tú le das tu familia y Él te regresa siervos suyos, Él te regresa hijos suyos. Vienes con tus finanzas, hermano, y Dios abre las ventanas de los cielos sobre tu familia. Le das tu tiempo, le das tus fuerzas al Señor. Dios siempre te va a bendecir. Dios siempre te va a dar más de lo que tú le puedes dar, de lo que tú y yo le podemos dar. ¿Tú crees que es mucho lo que le estás dando a Dios? ¿Tú crees que nadie valora lo que le estás dando a Dios? ¿Tú crees que las cosas seguirían iguales si dieras o si hicieras lo que haces, si no lo dieras o si no lo hicieras? Claro que no, porque hay alguien que te está viendo, hay alguien que conoce tu corazón y es el Señor, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios: a su tiempo levantaréis la cosecha. A su tiempo levantaréis la cosecha. Amén. Póngase de pie conmigo en esta noche. Cierra tus ojos un momento. Y medita un momento. Piensa un momento. El mundo está en un caos completo. El mundo está sumido en la oscuridad, en la maldad. Hay una maldad que está reinando en el mundo el día de hoy. Algo diabólico que se está manifestando y que está queriendo devorar a la gente. Y la gente se está dejando devorar, se está dejando envolver, se está dejando arrastrar por la corriente de este mundo. Y el día de hoy tú y yo como iglesia tenemos que ser esa voz que se escuche en medio del desierto diciendo: arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete porque Dios no es indiferente a la condición del mundo. Arrepiéntete porque a Dios no le da igual lo que pase en el mundo, ni lo que pase con tu vida. Dios no va a decir: ay, pobrecito, es que te tocaron malos gobernantes. Pobrecito, es que te tocaron gobernadores corruptos. Te tocaron presidentes corruptos. Te tocaron líderes espirituales que no te supieron dar un buen ejemplo. Sí, pero dentro de tu corazón tú sabías que lo que estabas haciendo estaba mal. Y dentro de tu corazón tú escuchaste la voz de Dios diciendo: arrepiéntete, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete porque Dios está extendiendo su misericordia. Arrepiéntete porque Dios está alargando el plazo para que podamos entrar, para que podamos subir en esa arca, el arca de la misericordia de Dios. Levanta tus manos un momento en esta noche y abre tu corazón delante de Dios. Dile al Señor en esta noche: Señor, hoy venimos delante de tu presencia. Hoy vengo yo delante de tu presencia, Señor, con un corazón quebrantado, con un corazón arrepentido, con un corazón, Señor, que tiene miedo, tiene temor, porque vivimos en medio de un mundo donde reina la corrupción, la inmoralidad, en donde reina el caos, la oscuridad, la muerte. Señor, pero en medio de eso tú nos llamas al arrepentimiento. En medio de eso tú nos llamas a darle la espalda a una vida de los excesos, a una vida desenfrenada,
a una vida como la que el mundo está ofreciendo. Tú nos llamas a darle la espalda a esa vida y a caminar hacia ti, Señor. Caminar en tu voluntad, caminar bajo tu temor, Señor. Tú nos llamas, Padre, al arrepentimiento. Y no solamente al arrepentimiento, pero nos llamas a ser esa voz que se levanta en medio del desierto para decirle a la gente el día de hoy: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ha llegado y es tiempo de que nos volvamos a Dios. Es tiempo de que escuchemos la voz de Dios hablando a nuestras vidas. Es tiempo de que le digamos: Señor, es verdad, durante mucho tiempo he vivido a medias. Durante mucho tiempo, Señor, he vivido como si todo fuera mentira, como si el juicio estuviera muy lejos, Señor. Pero hoy no quiero esperar a que me digan que el mundo se acaba mañana. Hoy no quiero esperar a que me digan, Señor, que viene una catástrofe. Hoy no quiero esperar a que me digan que viene la guerra, que viene otra pandemia. Hoy yo decido arrepentirme, Señor, de todos mis pecados. Hoy yo decido volverme a ti de todo corazón y consagrarme y entregarme, Señor, únicamente para ti, únicamente en ti, Señor. Ayúdame, Dios, a ser ese hombre, esa mujer que viva bajo el temor tuyo, Señor. Que viva, Señor mi Dios, para hacer tu voluntad y para caminar en rectitud, en santidad, en integridad. Ayúdanos porque no sabemos cómo, Señor. Ayúdanos porque vivimos en un mundo lleno de maldad. Vivimos en un mundo donde ser malo es lo normal. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Queremos seguir tus pasos. Queremos caminar en tu voluntad. Y queremos decirle al mundo, Señor, a esa gente que se encuentra sola, a esa gente que se encuentra desahuciada, a esa gente que se encuentra angustiada, en desesperación, queremos decirle, Señor, que hay una esperanza. Queremos decirle que tú, Señor mi Dios, has extendido tu misericordia y has abierto una vez más las puertas para que ellos puedan acercarse a ti. Enséñanos, Señor, y llévanos a escuchar tu voz, a ser tu voz en medio del desierto, Señor. En el nombre de Jesús. Levanta tus manos un momento en la presencia de Dios.